Muy amados hermanos, como siempre es un gozo poder llegar a ustedes por medio de esta vía fácil e instructiva que nos permitirá continuar con nuestros estudios de la clase 201. Como explicamos en clases anteriores, es importante que no nos saltemos ninguna parte de este estudio, porque hay una palabra clave del día que necesitamos tener para luego responder nuestro cuestionario y recibir el certificado de participación. En esta ocasión estaremos hablando del hábito del compañerismo cristiano. En esta conferencia ya estamos terminando nuestra clase 201, pero usted podrá luego responder a todas las actividades y preguntas que esta clase ofrece en el manual del participante. Para los que todavía no tienen el manual del participante, voy a enviar un link nuevamente para que puedan descargarlo desde nuestro sitio en internet. Toda esta información voy a ofrecer más adelante para que podamos estar al día con nuestros programas de enseñanza bíblica. Muy bien, debemos hacernos algunas preguntas en la medida que introducimos el tema del compañerismo cristiano. Estas preguntas nos darán la respuesta que necesitamos para entender todo lo que el hábito del compañerismo implica. Así que, ¿por qué es importante el compañerismo cristiano? La Biblia nos dice claramente que somos parte de una familia de fe. Toda persona que cree en Cristo es parte de una familia. Pero, como es natural, nosotros no estaremos en contacto con todos los cristianos del mundo. Por eso en la Biblia hay dos conceptos de familia que se ven claramente. El primero es la familia universal de la fe, que también la llamamos la Iglesia Universal, y la familia local de la fe, que es también conocida como la Iglesia local. La Iglesia Universal no debe ser confundida con la Iglesia Católica, aunque la palabra católico significa universal. La Iglesia Católica es una denominación considerada dentro del grupo de las iglesias episcopales, con su propia liturgia, sus propios métodos de administración, y nuestra iglesia pertenece al grupo de las iglesias evangélicas, que a veces se confunde con las iglesias protestantes, pero que tampoco tenemos relación directa con este grupo. Dentro del concepto de iglesia o familia universal, nos encontraremos a todo tipo de cristianos, de cualquier denominación, de cualquier etnia, de cualquier lugar, porque la salvación, como usted ya sabe, es un acto individual, personal, que no está relacionado con ninguna denominación que los hombres hayan creado. La Biblia nos dice en Romanos 10:13, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero tenemos la necesidad de convivir con personas que puedan animar, alimentar y ministrar nuestras vidas. Y en un grupo tan extenso esto sería imposible. Por tanto, en primer lugar, debo entender que pertenezco a la familia de Dios junto con otros creyentes. La relación personal entre creyentes en Cristo es de suma importancia para poder ofrecer a Dios los frutos de nuestra vida consagrada a Él. Así que para poder mostrar estos frutos necesitamos una familia local. Incluso para poder llamarle familia necesitamos un grupo de intimidad que pueda sentirse como una verdadera familia que fabrica lazos verdaderamente fuertes para convivir unos con otros. Así pues, la Biblia nos dice en Gálatas 6:10, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Y en Efesios 2:19 nos dice, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y en Romanos 12:5 dice, así nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo en Cristo, pero todos somos miembros los unos de los otros. El cristiano que no se compromete con un grupo de creyentes para vivir la vida cristiana, para orar, para compartir el servicio, para ministrar a otros, de manera que pueda ser conocido en el grupo, así como conocer a otros, es un cristiano que no está viviendo conforme a la voluntad de Dios. En segundo lugar, debo entender que necesito estímulo para crecer espiritualmente. La Biblia nos dice en Hebreos 10:24, considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En tercer lugar, necesitamos de otros para crecer espiritualmente. La Biblia dice en Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y en Hebreos 3:13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y en Gálatas 6:1 y 2, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también pueden ser tentados. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. En cuarto lugar, Cristo está presente cuando compartimos juntos.
Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios también responde a las oraciones que hacemos estando unidos en un mismo espíritu. La Biblia dice en Juan 17:21, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pida, les será hecha por mi Padre que está en el cielo. Y lo otro es que para dar testimonio al mundo es necesario mostrar al mundo que estamos unidos. En Juan 13:35, Jesús nos dice, mi oración es que todos ellos estén completamente unidos, que sean una sola cosa en unión con otros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. En séptimo lugar, tengo responsabilidades con la familia local a la que he decidido servir. En 1 Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás los dones que ha recibido. Entonces es muy importante que veamos que como creyentes tenemos responsabilidades los unos con los otros que no podemos pasar por alto. No podemos pensar de nosotros mismos que somos asistentes a la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia y tenemos responsabilidades los unos con los otros. Fíjense si esto es importante, que en las páginas 52 y 53 de nuestro manual del participante puedes encontrar una lista ahí de las responsabilidades que tenemos los unos con los otros. Por favor, no dejes de revisarla para que puedas aprender mejor de todas estas cosas. Ahora bien, ¿cómo se mantiene el compañerismo en la iglesia? La Biblia nos enseña que el grupo de creyentes que se formó inmediatamente después de Pentecostés fue alrededor de 3,000 personas. Eso usted lo puede encontrar ahí en Hechos 2:41. Con todo y eso, hay hermanos que creen que Dios no busca grupos grandes y que las iglesias deben ser comunidades pequeñas para que este aspecto tan importante del compañerismo pueda ser una realidad. Y aunque esto es cierto, que en un grupo tan grande el compañerismo se reduce prácticamente a cero, el desafío de la iglesia primitiva no fue enviar a todos los nuevos creyentes a sus casas para que vivieran la fe separada del resto. Solo porque el grupo era demasiado grande, no significa que debemos desechar a los que no caben en el grupo. Los apóstoles tuvieron que diseñar un sistema en el que la iglesia pudiera permanecer unida y no limitar el número de los que forman la iglesia. Para ello tenían 2 tipos de reuniones básicas. Esto lo podemos encontrar ahí en Hechos 5:42. Dice la Biblia que y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Así que tenían todos los días de la semana para hacer este tipo de actividad, pero tenían 2 lugares específicos donde se reunían. En primer lugar, en el templo. Esto se refiere a un lugar abierto y espacioso. Normalmente usaban una sección del templo llamada el atrio de los gentiles. A este atrio se accedía por medio de una puerta llamada la Hermosa. Esta era una sección del templo a la que todos podían entrar para orar y donde los rabinos se plantaban con sus discípulos en una de sus esquinas para enseñarles la palabra. La iglesia se reunía aquí en un principio porque no pensaban en la fe de Jesús como una experiencia independiente de la fe judía. Primeros cristianos siguieron dando sus ofrendas en el templo y realizaron sus ritos hasta que comenzó la persecución y la muerte de Esteban hizo que los creyentes se movieran desde el centro de Jerusalén hacia todas las partes de Judea, Samaria y Galilea, y luego incluso el apóstol Pablo continuó sus viajes misioneros por toda el área del Mediterráneo. De manera que esto es importante que lo entendamos. Había reuniones grandes, pero también había reuniones en las casas. Estas reuniones en las casas se realizaban en cualquier día de la semana. La idea es que los primeros cristianos comenzaron a vivir sus vidas juntos. Ellos partían el pan en las casas, que no es solo una expresión referente a la cena conmemorativa como algunos creen, sino que también implicaba que partían los alimentos en armonía. El propósito de estos 2 tipos de reuniones se encuentra claramente en Hechos 2:42 al 47. En primer lugar, era para estudiar la doctrina de los apóstoles. Estas son fundamentalmente las enseñanzas de Cristo transmitidas por los apóstoles que fueron los primeros testigos de aquellos eventos. Segundo, tener compañerismo los unos con los otros. La Biblia dice en versículo 42 que tenían comunión unos con otros. La palabra que se traduce aquí como comunión es la palabra griega koinonía. Esta es nuestra palabra del día de hoy. Koinonía viene de otra palabra que significa compromiso, la palabra koinono. Y tiene que ver con el juramento que se hace de fidelidad cuando se levanta la mano derecha para jurar. De manera que cuando tenemos koinonía con los hermanos, estamos teniendo una estrecha relación de compromiso, tal y como lo es en la familia.
pero con mayor énfasis porque Dios es el común denominador de todos nosotros. En tercer lugar, se reunían para celebrar la cena y orar. Así que como el Señor les ordenó desde el principio, los discípulos celebraron la cena todos los días, siempre que se reunían como iglesia y oraban a Dios como un hábito diario. En cuarto lugar, eran unas reuniones que ayudaban a todos, o sea, se reunían para ayudar a todos. Es importante que entendamos que dentro de las cosas que la iglesia primitiva hacía estaba el ayudar a otros. La comunión es imposible si unos no pueden ver las necesidades de los otros. Es cierto que la iglesia no toleraba a los vagos y los recostados, pero es obvio que el propósito era para poder ayudar a los que genuinamente tenían necesidad. En el versículo 47 dice que alababan a Dios. La alabanza es una respuesta necesaria de los corazones agradecidos. Y por eso siempre en nuestras reuniones vamos a alabar al nombre de nuestro Dios. En sexto lugar dice la Biblia que tenían favor con todo el pueblo. Y esto implica que no solo se referían o no solo actuaban en bien hacia los de adentro, sino que también se ocupaban de los de afuera. Porque es bien sabido, y Santiago habla profundamente de este tema, que para ganar a las personas es necesario que les mostremos compasión. Y cuando no sean de la fe, debemos hacerlo con mayor énfasis. La manera de acercarnos a los perdidos es mostrarles la misericordia de Dios que se derrama todos los días en nuestra vida. Y esto nos enseña a ser en verdad más humildes y temerosos de Dios, que es quien nos ha provisto de todas las cosas. Mis amados hermanos, con esto estamos terminando nuestro encuentro final de la clase 201. Espero que esta clase les haya mostrado la esencia de la fe en un resumen muy compacto, por supuesto. Pero yo digo que esto es solo el comienzo de una vida dependiente de Dios. Espero que se sientan muy motivados de ahora en adelante a buscar a Dios todos los días de la manera que aparece en la Biblia. La vida cristiana solo puede vivirse en un compromiso verdadero. A continuación les voy a presentar el link que deben usar para responder el cuestionario de esta clase, de manera que podrán recibir así su certificado de participación. Espero que Dios los bendiga ricamente, que este sea un tiempo muy provechoso y que podamos vernos nuevamente en nuestras reuniones semanales. Que Dios nos bendiga.